gracias también a Leni. Lo primero, agradecerla que nos haya preparado este taller con la finalidad de visibilizar cuál es el papel de la mujer en la ciencia, para que nos demos cuenta de que hay muchas mujeres científicas haciendo grandes cosas y sobre todo para que con nuestro papel y vuestro papel de futuros docentes pues animéis a las niñas a que no tengan ese miedo a dedicarse a la ciencia o a carreras científicas y del ámbito tecnológico. Entonces, Leni es cofundadora de la iniciativa 11F, 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y nos ha preparado este taller por la mañana y otro taller por la tarde, que es igual, pero que lo ha hecho para que haya dos horarios diferentes y entonces dar así más amplitud de horario y que la gente pueda participar en el taller. Así que lo primero es darte las gracias por tu disposición, tu disponibilidad y que, bueno, pues que seguro que vamos a aprender mucho de ti. Así que yo ya no me enrollo más. Gracias de nuevo y ala, pues te dejo con todos mis alumnos y alumnas para que les cuentes un montón de cosas. Vale, bueno, pues en realidad, o sea, no os voy a hablar tanto de exactamente del papel de la mujer en la ciencia, sino más bien lo que os voy a hablar un poquito es de las cosas que están alejando a las chicas de estudiar ciencias, ¿no? Y dar algunas ideas y algunos recursos para hacer en el aula, ¿vale? Voy a seguir, este es el esquema un poquito que voy a seguir, un poco ver, bueno, la diferencia, lo actual que está segregado los estudios y en particular el hecho de que las chicas, bueno, pues estudian mucho menos las carreras técnicas, que es algo, bueno, es algo que, digamos, tenemos una percepción, pero a veces ver los datos y cómo están evolucionando, pues nos ayuda a tener una visión un poco más clara. Después veremos, bueno, pues un montón de estudios que nos dan información de por qué las chicas no quieren estudiar ciencias técnicas, ¿vale? En base a eso, pues bueno, pues vamos a hablar un poquito de qué se puede hacer en clase y finalmente lo que os voy a dar son una serie de recursos que os pueden servir para dar a conocer a las mujeres científicas, ¿vale? Me podéis parar cuando queráis, pero en principio, bueno, pues voy a hacer aquí, es como si hubiera un poquillo dos bloques, ¿no? Un poquito, una parada aquí para que veamos, bueno, pues para descansar un poco, sobre todo y ver, bueno, pues comentar un poco las cosas que han salido, ¿no? Bueno, esta es la foto de las Olimpiadas, de las personas que han ganado en las Olimpiadas de Física y de Matemática. Estas son las fotos del año 2018, ¿vale? Bueno, pues yo creo que a lo mejor es bastante obvio, ¿no? Creo que casi no hay que discutirlas y llama poderosamente la atención el hecho de que no hay chicas, ¿vale? Esta es de 2018, pero las de el resto de los años pues son muy similares. Una de las cosas que nos puede llamar la atención, o sea, nos damos cuenta de que las chicas no han ganado, pero si, por ejemplo, miramos la participación de las chicas, de hecho, ya nos dice que realmente han participado muy poco, ¿vale? O sea, decir no solamente que no ganen, sino que ni siquiera participan, ¿vale? Cuando nos vamos a los estudios, ¿vale? En las universidades, bueno, pues en general ya hace tiempo que las chicas son mayoría en la universidad, ¿vale? Representan un 54%, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues son mayoría en ciencias sociales y jurídicas y en artes y humanidades, son mayoría en ciencia de la salud también, ¿vale? Son, de hecho, abrumadora mayoría en ciencia de la salud, un 72%. La cosa cambia si nos fijamos en ingeniería y arquitectura. Aquí son tan solo un 26%, es decir, de un 54% que hay de chicas, tan solo un 26% del alumnado de ingeniería y arquitectura lo son, ¿vale? Y lo que aquí, si a veces hablamos de que las chicas no estudian ciencia, pues si miramos los datos nos puede llamar la atención que aquí dice que un 51% de las chicas, bueno, pues un 51% del alumnado en ciencias son chicas.
¿vale? Si hacemos, vamos un poquito más al detalle, lo que podemos ver es que realmente, bueno, pues de la misma manera que hay muchas chicas en ciencias de la salud, pues hay muchas chicas en biología, ¿vale? Pero de la misma manera que no hay chicas en ingeniería y arquitectura, no hay chicas en física, ¿vale? Es decir, tenemos, cuando hablamos de si las chicas estudian o no ciencia, lo que tenemos aquí es una diferencia muy clara entre qué ciencias estamos considerando. Las chicas estudian un tipo de ciencias, pero apenas estudian otras, ¿vale? Luego tenemos casos intermedios, como, bueno, pues la química está más o menos al nivel del porcentaje global de chicas, y, bueno, pues las matemáticas realmente oscilan, han estado al nivel, pero luego ahora han caído mucho, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el primer mensaje de la charla, es diferenciar, cuando hablamos de chicas y ciencia, diferenciar las ciencias tipo física, ingeniería e informática de lo que es la ciencia en general, donde entran muchos otros temas, como pueda ser la biología o como puedan ser las ciencias de la salud. Lo que no eligen las chicas son las ciencias técnicas. Aquí podemos ver también en esta misma gráfica, ya empezaba a comentarlo, podemos ver que a veces tenemos, en general, cuando decimos, bueno, es que las chicas no estudian ciencias o no estudian ingeniería, hay mucha gente que dice, bueno, es que las chicas se han incorporado tarde, ¿no? Va poco a poco. Y nos pensamos que es una cuestión de tiempo, ¿vale? Pues la razón es que no es una cuestión de tiempo, no solamente no está mejorando, sino que la situación está empeorando notablemente, ¿vale? O sea, de por sí en general, bueno, pues las chicas están en los últimos años, han bajado notablemente en todas las ciencias, ¿vale? Aquí lo tenemos en física, en matemáticas ha sido muy claro, ¿vale? Se da también en ingeniería, pero lo que está realmente en caída libre desde los años 80, ¿vale? Son los estudios de informática. En los años 80 había un 30% de chicas que se dedicaban, que estudiaban informática, actualmente está en torno al 12%, ¿vale? Es decir, el tiempo no va a curar este problema. Y también podemos ver que no es algo que ocurra a nivel de la universidad, sino que empieza a ocurrir ya antes, ¿no? Es decir, aquí empezamos, estos son las modalidades de bachillerato, y aquí empezamos a ver ya que ya hay una diferencia, ¿vale? Los chicos estudian más las asignaturas de ciencia y tecnología que las chicas, ¿vale? Lo podéis ver aquí, el 53 versus el 46, y aquí ya tenemos las chicas que van a ir a biología y que de hecho ya está marcado, ¿vale? En el caso de cuando miramos la EBAU, menos del 30% y las estudiantes que se presentan a la EBAU son chicas, ¿vale? Es decir, ya el corte se ha producido antes de la universidad. Lo vemos donde miramos, lo vemos también, por ejemplo, este es el caso de FP de grado básico, ¿vale? Bueno, aquí está segregado por hombres y mujeres, obviamente hay unas diferencias realmente importantes, y, por ejemplo, pues en el caso de la informática podemos ver que ya a este nivel tan solo un 18% del alumnado son chicas, ¿vale? Así que, bueno, pues está claro, las chicas no estudian las carreras técnicas, pero, y eso empieza pronto, pero la cuestión es, bueno, ¿por qué esto es importante, no? Es decir, ¿qué ocurre? Es decir, si a las chicas no les gustan, ¿por qué les tenemos que decir que lo estudien, no? Bueno, lo primero, que es gran parte de lo que vamos a ver esta charla, es que no es que a las chicas no les guste la tecnología, ¿vale? Sino que hay una serie de condicionantes sociales que tienen que ver con la falta de referentes, que tienen que ver con estereotipos sociales y familiares, que tiene que ver con el hecho de que por cómo trata la sociedad a la mujer se genera un problema de autoestima, y que hace que las chicas no se identifiquen con la ciencia y la tecnología, ¿vale? Es decir, no es que no les guste, sino que hacemos que no les guste. La otra razón tiene que ver con la brecha salarial y la brecha en el futuro, ¿vale? Es decir, si nosotros miramos a los diferentes informes que nos hablan de cómo está evolucionando el mercado de trabajo, ¿vale? Sea el informe que sea, en todos los casos queda muy, muy claro que el presente y el futuro pasa por las nuevas tecnologías,
¿vale? ¿Qué quiere decir? Y quiere decir que si las chicas no estudian las nuevas tecnologías, van a tener mucho más problema para acceder al mercado laboral, ¿vale? Y van a tener también mucho más problema en tema de brecha salarial, porque en general son profesiones mejor pagadas. Pero además es que la sociedad se va a perder su talento, y en una sociedad que realmente tiene muchos retos que afrontar, y que esos retos van a depender de la tecnología, pues claramente no podemos permitirnoslo como sociedad, ¿vale? Bueno, pues entonces ahora, ¿por qué? Es decir, ya hemos visto que no estudian las ciencias técnicas, la razón es por qué. Bueno, el primer aspecto que nos vamos a encontrar es el de los estereotipos, ¿vale? Esta es una de las conclusiones de un informe reciente, ¿vale? Mujeres jóvenes ante el empleo. Y habían preguntaron a las empresas, ¿vale?, si había desigualdad por género en la capacidad de desarrollar los empleos, ¿vale? Bueno, pues un 81% dijo que no había diferencia entre hombres y mujeres, y un 19% dijo que sí. Eso es un problema, ¿vale? Que una quinta parte de las empresas tenga este sesgo de género. Pero es un problema todavía mayor, ¿vale?, que si preguntamos a las chicas, si preguntamos a las adolescentes, los sesgos de género que tienen están mucho más marcados. De hecho, un 32%, o sea, una de cada 3 chicas, piensa que hay diferencias entre las chicas y los chicos en el trabajo, ¿vale? Es decir, tienen unos estereotipos marcados. En este otro trabajo, que es de la Universidad Oberta de Cataluña, ¿vale?, les preguntaron a chicos y chicas de la ESO, les preguntaron, bueno, cuáles eran las asignaturas más destacadas para los chicos y las asignaturas más destacadas para las chicas, ¿vale? Bueno, pues de nuevo tenemos aquí unas diferencias marcadas. Para los chicos, las asignaturas que dijeron que eran las más destacadas son educación física, tecnología y matemáticas. Y para las chicas, educación visual y plástica, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza. Si ahora vamos a las notas que sacaban estos mismos cursos, podemos ver que esas afirmaciones que hacían las chicas y los chicos no se sustentan en la realidad, ¿vale? Bueno, a nivel general, las chicas tenían mejores notas en todas las asignaturas, ¿vale? Es algo que, bueno, pues sabemos que las chicas suelen sacar mejores notas, pero si os dais cuenta, por ejemplo, aquí habían dicho que la tecnología era una asignatura marcada para los chicos y las ciencias sociales era marcada para las chicas. Pues realmente, si nos vamos a las notas que sacaban, el caso de la tecnología y de las ciencias sociales son casi idénticas. Es decir, las chicas sacan más notas en una diferencia, o sea, con unas notas realmente casi idénticas en ambos casos. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿por qué las chicas y los chicos, no? Es decir, en general, el alumnado piensa que una asignatura es de chicas, es destacada para las chicas y la otra para los chicos. Bueno, aquí nos vamos a encontrar que los estereotipos y que nos vienen de todos los sitios, ¿vale? De toda la sociedad. Esto es una pregunta que hizo el informe PISA, en este caso son resultados de Italia, de Alemania y de México, ¿vale? Y en particular lo que hacían era preguntaban a los padres qué esperaban que iban a ser sus hijos y sus hijas, ¿no? Es decir, eran chicos y chicas que tenían 15 años, ¿vale? Pues aquí podéis ver que había en las expectativas de los padres, no os puedo decir de hecho si también de las madres, imagino que sería mezcla, pero como aquí simplemente dice padres, ¿qué es lo que pensaban que iban a estudiar? Pues realmente, en particular, estos son el porcentaje de padres que pensaban que sus hijos o sus hijas iban a tener una ocupación de ciencia, ingeniería o matemáticas. Pues realmente esta es la brecha, ¿vale?, que hay entre los padres que piensan que sus hijos van a hacer una de estas ocupaciones o que lo van a hacer sus hijas. O sea, es decir, menos de un 20%, en torno a un 15% de los padres piensan que sus hijas van a tener una profesión relacionada
con la ciencia, la ingeniería o las matemáticas, pero en torno al 40% casi lo piensan para sus hijos, ¿vale? O sea, tenemos estereotipos y sesgos en las familias, ¿vale? Que, bueno, pues tal vez influyan, en muchos casos pueden influir en la elección de los estudios para las chicas. Los estereotipos en realidad nos van a empezar ya desde mucho antes, a la hora de jugar. Este es el mensaje que nos mandan los juguetes de ciencia, ¿vale? Y creo que casi todo el mundo ha oído hablar alguna vez de lo de los científicos locos, ¿vale? Normalmente nos llega un mensaje, y lo vemos aquí, que ya nos ocurre desde edades muy tempranas, de que la ciencia es para hombres, y para hombres además un poco raritos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es probable que una chica tenga menos tendencia a sentirse identificada. Otro de los problemas que está muy marcado es el hecho de la falta de referentes científicos femeninos, ¿vale? En este estudio, lo que estudiaron es la presencia de hombres y mujeres en las noticias que hay en los medios de comunicación de hombres y mujeres científicos. En particular, esto es en España, ¿vale? Y lo que analizaron fueron las fotografías que aparecían en esas noticias sobre ciencia, ¿vale? Bueno, este es el sistema científico en España, es decir, hay casi un 40% de mujeres, ¿vale? En total. Sin embargo, cuando íbamos a las imágenes que aparecían en la prensa, el 74% de las imágenes eran solo de hombres, ¿vale? Y el 17% de las mujeres. O sea, lo que podéis ver aquí es que la representación que hay de las mujeres científicas es muchísimo menor que su porcentaje en el sistema científico, ¿vale? Eso no es solamente que sea menor, sino que encima, cuando analizaron cómo eran esas imágenes, vieron que en la mayoría de los casos en los que aparecen las imágenes, eran imágenes un poco, las mujeres en estas imágenes, eran imágenes un poco de relleno, ¿vale? Es decir, típica imagen de una mujer con bata delante de un microscopio, en el que no te estás fijando concretamente en esa mujer, sino que es un poco ahí de estándar, ¿no? Mientras que en el caso de los hombres aparecían mucho más como líder de la investigación y como protagonistas realmente de esas noticias, ¿vale? Con lo cual, es decir, desde los medios de comunicación nos está llegando una imagen de que las mujeres no hacen ciencia. Sobre todo, además, no triunfan en la ciencia, no la lideran, ¿no? Pero esta baja presencia de las mujeres no ocurre solo en los medios de comunicación, ¿vale? Eso lo tenemos también en los libros de texto, ¿vale? Este es pues una tesis que hizo Ana López Navajas de la Universidad de Valencia. Se analizó las apariciones de personajes femeninos y masculinos en los libros de texto. Bueno, a nivel general, las mujeres aparecen mucho menos, ¿vale? Es decir, si nos fijamos en las apariciones, no solo en los personajes, sino realmente en las apariciones, porque en algunos casos los mismos personajes aparecen más o menos veces. De cada 13 apariciones, solo una es una mujer. O sea, a nivel general, a las mujeres las hemos borrado, ¿vale? De los libros de texto. Pero es que este problema se acentúa cuando nos vamos a la ciencia. Ya no es una de cada 13, sino que es una de cada 20, ¿de acuerdo? Y si nos vamos al nivel de la ciencia y la tecnología, ya realmente es que las mujeres no existen. Por cada 100 hombres aparece una mujer, ¿vale? Y una de las cuestiones es que esto no es cierto. A lo largo de la historia, las mujeres han hecho muchísimas contribuciones, ¿vale? Esto no solamente ocurre en los libros de texto, ocurre también en otros materiales. De hecho, por ejemplo, en este otro estudio, este es un estudio de un análisis, o sea, de un material para primaria, de hecho, un material europeo. Y aquí lo que se fijaron fue diferente. Aquí se fijaron en las imágenes que venían de niños, niñas y de hombres y mujeres en ese material, ¿vale? Pues se fijaron en qué es lo que hacían. Bueno, pues en el caso de la infancia, de los niños y de las niñas, no encontraron brecha de género, pero analizaron las
las profesiones en las que estaban esos hombres y esas mujeres. Bueno, a nivel general, las mujeres aparecían bastante menos que los hombres. De nuevo, estamos mandando unos mensajes sesgados en lo que es el protagonismo de la mujer. Pero luego, a nivel de qué es lo que hacen esos hombres y esas mujeres, pues si nos fijamos en la profesión que tenían, un 55% de los hombres tenía una profesión relacionada con la ciencia, mientras que solo tenía un 30% de las mujeres, ¿vale? Y, por el contrario, en respecto a ser maestro o maestra, un 23% de las mujeres lo eran y tan solo un 8%, ¿vale? Les estamos diciendo con qué asociarse, ¿no? Cómo se pueden identificar al hacer esto, aunque no lo estemos pretendiendo. ¿Hasta qué punto cala esta imagen de esta falta de referentes en las chicas y en los chicos? Bueno, hay un tipo de experimento social que se hace sobre todo en países anglosajones, que se les dice a los chicos y a las chicas draw a scientist, ¿vale? Es dibujar una persona que hace ciencia. En este caso, al ser en inglés, nos podemos dar cuenta que la palabra scientist es neutra de género. Y se fijan en qué es lo que dibujan, a quién dibujan, si dibujan a un hombre o dibujan a una mujer. Bueno, y en este caso lo que he señalado, vienen más gráficas, pero en este caso lo que he señalado es que es digamos, un compendio de muchos de estos experimentos que se han hecho a lo largo de los años, ¿vale? Pues en el caso de los chicos, lo que podemos ver es, aquí lo estoy viendo con respecto a la edad, ¿vale? Bueno, cuando son muy pequeños, en general, bueno, pues tienden mucho más a identificarse cada uno con su género, ¿vale? Y aquí lo hacen, ¿vale? Vemos que sobre todo dibujan hombres, pero bueno, en una proporción todavía que es superior, pero que no es total. Según van siendo mayores, ¿vale? Los chicos realmente empiezan a pensar que la ciencia es una cosa única y absolutamente de hombres, ¿vale? Y en el caso de las chicas, ¿vale? Pues cuando son pequeñas, bueno, pues sí dibujan a más mujeres haciendo ciencias, pero ya incluso por aquí ya empezamos a saber diferencias, incluso aunque sean bastante pequeñas, ¿vale? Es decir, esto está un poquito menos, todavía estamos un poco en el orden de error, marcado esa diferencia que los chicos, pero sobre todo lo que es llamativo es que según van siendo más mayores, realmente cambia su percepción y ven la ciencia como algo masculino. Es decir, estos estereotipos que llegan, esta falta de referentes, está teniendo un impacto en lo que en la imagen que tienen los chicos y las chicas. ¿Influye la sociedad a la hora de la elección? ¿Vale? Hasta ahora hemos visto que sí que hay estereotipos, ¿vale? Y que esos estereotipos se forjan con la edad, ¿vale? Pero la cuestión es hasta qué punto realmente las cuestiones sociales influyen en esta elección de estudio y digamos, esta falta de referentes. Os comentaba antes que las mujeres antes estudiaban más la informática, ¿vale? Antes eran un 30% de quienes estudiaban informática y que ahora está cayendo. Esta es la gráfica de lo que estudian las mujeres en Estados Unidos, ¿vale? Si os dais cuenta, esto empieza desde los años 60 o así. Si os dais cuenta, bueno, pues se va viendo cómo en las diferentes áreas, ¿vale? En medicina, derecho, ciencias o informática, bueno, pues la incorporación, las mujeres se van incorporando a los estudios universitarios. Y en todas las áreas sigue aumentando, ¿vale? Pero no en informática. En informática lo que hay es un punto concretamente que cambia y que se convierte en los años 80, ¿vale? En que de repente empieza a disminuir de una forma muy marcada. Si os dais cuenta, es el mismo momento, bueno, aquí no tenemos datos de antes, ¿vale? Pero
empieza, desde los años 80 está también disminuyendo. En este momento lo que ocurre es que se populariza mucho más el ordenador personal, se popularizan mucho más los juegos masculinos y además se le empieza a dar mucha más importancia a los trabajos en informática, ¿vale? Eso está expulsando a las mujeres de este tipo de carreras, ¿vale? Es decir, la sociedad está condicionando lo que estudian las mujeres. Antes hablábamos de que, bueno, pues las chicas se decantan por un tipo de ciencias, ¿no? Es decir, no están ausentes en todas las ciencias. En particular, tienden a las que son de tipo ciencias de la salud o biología y lo que no estudian son temas de tipo tecnología o física, ¿vale? En este trabajo, lo que hicieron fue intentar analizar cómo el interés en estos temas evoluciona con la edad. Para eso lo que hicieron fue, miraron en una serie de programas que eran algunos por internet, programas de televisión o temas también en clase, en los que lo que miraban eran las preguntas que hacían los niños y las niñas y lo pusieron por la edad, ¿vale? Es decir, aquí ya estamos hablando de qué es lo que les interesa realmente, porque son las preguntas que hacen, ¿vale? Este está hecho en Israel y en Estados Unidos. Pues lo que vieron es que, bueno, cuando a edades tempranas, cuando están en primero y en tercero de primaria, la verdad es que hay muy pocas diferencias, ¿vale? Es decir, a nivel biología preguntan de una forma parecida, las chicas de hecho están preguntando un poco más en física, los chicos en astronomía, la tecnología es parecido, es bastante parecido. Empieza a fluctuar un poquito en cuarto, sexto de primaria, pero de una manera que todavía son unas fluctuaciones. Y es ya cuando son un poco más mayores, más a partir de los 12 años y sobre todo después, cuando realmente empieza a cambiar. Es decir, el interés en la biología, de nuevo, y la falta de interés en física, de nuevo, pues nos deja claro que esto no es algo innato, y que no es que las interese, sino que es algo más bien aprendido, algo más bien que se desarrolla, ¿vale? Como veis aquí, realmente, aquí ya hay un cambio muy grande. Las chicas se interesan mucho por la biología y no les interesa ni la física, ni la tecnología, ni la astronomía en comparación con el interés que tienen los chicos. Y de nuevo, volvemos al tema de qué referentes les estamos dando a los estudiantes y a las estudiantes, bueno, y a la sociedad en general. Este es otro estudio diferente que realmente lo que se fija es en las profesiones que salen en las películas y en las series y, bueno, en general en la televisión, cuando salen hombres o mujeres en papeles de ciencia, de temas de ciencia y matemáticas y tecnología, ¿no? Bueno, una vez más, nos encontramos que las mujeres son minoría con respecto a los hombres en este tipo de perfiles, ¿no? En los perfiles de ciencia y tecnología, pero luego no es solamente que sean minoría, sino que también esos perfiles están sesgados, ¿vale? Las mujeres, en su gran mayoría, cerca del 70%, aparecen en profesiones científicas del tipo ciencia de la vida. Y en ingeniería prácticamente están ausentes, muy poquito también en ciencias de la computación, o sea, en informática y en otras ciencias, ¿no? Mientras que en el caso de los hombres, aunque también aparecen más en el caso de las ciencias de la vida, realmente está bastante menos sesgado, ¿vale? O sea, una vez más nos cuadran lo que ocurre en la sociedad con los sesgos y la falta de referentes que mandamos. Bueno, pues hasta aquí hemos visto claramente, bueno, yo creo que ha quedado claro que hay un problema de falta de referentes científicos femeninos, muy especialmente en las áreas más técnicas, ¿vale? Eso lo hemos visto tanto en los libros como en las películas, por ejemplo. Hemos visto que todo está sesgado, ¿vale? Está sesgado el material educativo, está sesgado los medios de comunicación, las películas, los juguetes, las familias, ¿vale? Tenemos los sesgos en todos los sitios. Hemos visto que los chicos y las chicas tienen una visión estereotipada de la ciencia,
tanto en qué se le da mejor a los chicos y a las chicas, en qué imagen tienen de una persona que hace ciencia, ¿vale? Y eso ya ocurre desde edades tempranas, pero va aumentando, ¿vale? Es muy claro ya en la adolescencia. Y hemos visto que las situaciones sociales y bueno, pues estas tendencias sesgadas tienen influencia en el interés a la hora de estudiar una carrera, ¿no? Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es otro aspecto y es el hecho de que, además de generarse todo este estereotipo a la hora de interés o de visualizar la ciencia, se va a generar otro problema, ¿vale? Precisamente por estos mismos estereotipos, que son problemas de autoestima, ¿vale? Y que van a afectar tanto a la lección y al interés en unos temas, en unas asignaturas, como al propio rendimiento. Bueno, este es el ejemplo que habíamos visto antes, ¿vale? Antes os había tapado los datos, os había dicho los datos de la nota que sacaban los chicos y las chicas, ¿vale? En este estudio miraron también la habilidad que consideraban que tenían estos chicos y estas chicas en cada una de las asignaturas. No tenéis que comparar exactamente porque unas de ellas van del 1 al 10 y otras del 1 al 7, ¿vale? Entonces, pero lo que quiero que miréis es cómo las chicas habíamos visto que sacaban mejores notas en todas las asignaturas, ¿vale? Pero luego, a la hora de mirar la habilidad percibida, pues lo que nos encontramos es que las chicas piensan que lo hacen mejor en biología, o geología, bueno, en idiomas, ¿vale? Y en ciencias sociales. Pero los chicos se creen que ellos lo hacen mejor en matemáticas, en tecnología y en física o química, ¿vale? No es solamente que hablen de asignaturas de chicos y de chicas, sino que la propia percepción de la habilidad que tiene cada persona realmente está muy sesgada, ¿vale? Y si os fijáis, por ejemplo, aquí que habíamos visto que las notas eran muy parecidas, ¿vale? En tecnología y en ciencias sociales, pues aquí la nota que se asignan a las chicas en ciencias sociales es bastante mayor que la que se asignan en tecnología, mientras que en el caso de los chicos, bueno, pues son muy parecidas, de hecho, incluso un poquito superior en tecnología, ¿vale? Es decir, las chicas en determinadas áreas se sienten menos hábiles, que no solamente que los chicos, sino menos hábiles de lo que son ellas. Cuando miramos, esto es un estudio de Estados Unidos, una de las cosas, bueno, pues que nos ha salido es que las chicas no eligen determinadas carreras, ¿vale? Estos son los que he llamado antes los PECs, ¿vale? Que son física, ingeniería e informática, ¿vale? Y, bueno, pues hemos visto antes que las escogen muy pocas chicas. Aquí lo que miraron, ¿vale? Fue dentro de los chicos y de las chicas que eligen estas carreras, miraron cómo se les daba cuando estaban en el instituto, ¿vale? Miraron las notas que tenían. Bueno, a nivel general, lo que vemos es que la tendencia a estudiar estas carreras de técnicas aumenta cuando el desempeño, ¿no? Cuando las notas han sido muy buenas. Y de hecho vemos que claramente aumenta mucho pues cuando las notas son del orden de, o sea, están en el 20% mejor, en el 10% y sobre todo sigue siendo muy marcado hasta que están en el 1% mejor, ¿vale? Pero vemos una diferencia muy clara en el género, ¿vale? Aunque en ambos casos la tendencia a estos estudios es mayor para las personas para el alumnado de mejores notas, en el caso de los chicos, todavía incluso aunque saquen unas notas bastante bajas, de estar en el primer percentil de notas, ¿vale? Pues incluso en ese caso todavía hay un porcentaje notable. Vemos que aquí, bueno, pues hay una diferencia entre los de peores notas y los de mejores notas, pues hay un factor 5, ¿vale? Es una diferencia notable, pero todavía razonable. En el caso de las chicas hay un factor 30, ¿vale? Es decir, las chicas tienen que ser realmente brillantes para decantarse por una carrera
de técnica. Lo cual nos vuelve a incidir en que en esa capacidad nos está diciendo que no, o sea, nos está diciendo que no se sienten probablemente tan capaces para estudiarlo. En ese otro caso, lo que se correlaciona, este es un informe del Ministerio, ¿vale? Lo que se correlaciona es, bueno, pues el gusto, se mira, bueno, pues hasta qué punto le gusta a chicos y chicas estudiar matemáticas y hasta qué punto se sienten seguros a la hora de estudiarlas. Ya habíamos visto antes que sentían que tenían menos habilidad, ¿vale? Esto lo podemos ver aquí. Si os dais cuenta, estos los seguros que se sienten los chicos, ¿vale? Bueno, pues hay en torno a un 20%. Esto es tanto para España, la UE como la OCDE. En general, las cosas que surgen en el tema de estudiar ciencias o no son comunes para casi todo el mundo y especialmente para los países de la OCDE. ¿Vale? Hay las tendencias suelen ser similares. Pues en torno a un 20% no se siente seguro y en torno a un 40% casi se siente muy seguro, ¿vale? En el caso de las chicas vemos aquí una diferencia clara, es decir, en torno a un 27% no se sienten seguras y es un nivel similar al de las chicas que se sienten muy seguras, ¿vale? Eso nos deja muy claro que las chicas tienen una sensación, una falta de seguridad en este aprendizaje de las matemáticas, ¿vale? Y vemos que hay una correlación con ese gusto, ¿vale? En el caso de los chicos, bueno, pues el porcentaje de chicos que les gusta mucho estudiar matemáticas es mayor que el de los que en el caso de las chicas, ¿vale? Bueno, pues no sorprende que si no te sientes segura estudiando una asignatura, pues no sorprende que no te vaya a gustar. Este es otro estudio, este para mí es uno de los que me parece más dramático, ¿vale? Hasta ahora hemos visto que, bueno, pues que las chicas no se sentían seguras y que eso puede influir, al menos está correlacionado con que les guste. En este caso, esto es un experimento que hicieron en Francia, ¿vale? Con niñas y niños bueno, pues de 11 a 13 años, ¿vale? Y lo que hicieron fue, les pidieron que resolvieran un problema, ¿vale? Es un problema que, bueno, pues tenía que ver con bueno, pues con identificar los triángulos o, bueno, pues hacer un problema aquí un problema que era fácil, o sea, que se puede englobar tanto en geometría o en dibujo, ¿vale? Bueno, pues aparte del alumnado le dijeron que tenían que hacer un problema de geometría y aparte del alumnado le dijeron que tenía que hacer un problema de dibujo, pero el problema que tenían que resolver era el mismo, ¿vale? Bueno, pues lo que vieron, y esto está en consonancia con otra serie de estudios, es que, bueno, en el caso de los chicos, dentro del error estadístico, pues daba lo mismo, que tú les digas es el mismo problema y da lo mismo que tú les digas que es de geometría o que les digas que es de dibujo, ¿vale? Pero en el caso de las chicas, no. En el caso de las chicas lo hicieron notablemente mejor, ¿vale? Cuando se les dijo que era de dibujo, que cuando se les dijo que era de geometría. Estamos hablando del mismo problema, el que tenían que resolver, lo cual nos está diciendo aquí que el sentirse inseguras estaba haciendo que lo hicieran peor, ese problema. Y posteriormente, en otro trabajo, analizaron las diferencias y lo que vieron es que este efecto que se llama la amenaza del estereotipo, es decir, hacerlo peor cuando ya piensas que lo vas a hacer peor por pertenecer a un grupo que está sesgado, ¿no? Cuando analizaron los datos vieron que este efecto era mucho más importante, este problema de cómo les estaba influyendo esta amenaza del estereotipo a las chicas de mejores notas, mientras que a las chicas de peores notas se les nota menos, a las chicas de mejores notas tenían unas diferencias
realmente muy, muy fuertes, ¿vale? Y de nuevo los chicos no tenían esa sensación. Aquí bueno, los chicos lo hacen un poco mejor cuando es de geometría, pero bueno, no está claro tampoco que haya una diferencia estadística tan fuerte. Pero en el caso de las chicas realmente la diferencia es muy clara. Es decir, las chicas se sienten menos inseguras y eso les afecta al rendimiento. Eso ya lo había llamado la atención, eso ya lo ha llamado también la atención el informe PISA, ¿vale? El informe PISA preguntó hasta qué punto, bueno, pues preguntó a chicos y a chicas, bueno, pues sobre si sentían que lo iban a hacer bien, si tenían tensión, si se ponían nerviosos o nerviosas cuando estudiaban matemáticas. Y lo que podéis ver aquí, ¿vale? Estas son las respuestas de los chicos y estas son las respuestas de las chicas. Pues podéis ver que la ansiedad que generan las chicas es mayor, ¿vale? Es decir, hay un problema que está afectando o sea, hay un problema de ansiedad, claro, reconocido, ¿vale? Y que está afectando a su rendimiento. Y una vez más, de nuevo, este es muy reciente, acaba de salir este año, es el de 2019, los datos de 2019, este es el informe TIMSS de cómo lo hacen matemáticas, estamos hablando de 10 años, ¿vale? Y ya se notan diferencias cuando les hacen este tipo de pruebas concretas de TIMSS, se notan diferencias en el rendimiento en muchos países, incluyendo en España, ¿vale? En ese rendimiento, las chicas lo están haciendo peor, ¿vale? Están teniendo un rendimiento más bajo que los chicos. ¿Cuándo comienzan estos problemas de autoestima? ¿Vale? ¿Cuándo comienza? Pues comienzan muy pronto, comienzan a los 6 años, ¿vale? Lo cual quiere decir que va a haber que incidir muy pronto en que esto no ocurra, ¿vale? Aquí la manera que le vieron que esto empezaba tan pronto, es posible que incluso hayáis oído hablar de este estudio porque, bueno, pues de hace 4 años y se ha hablado muchísimo de él, ¿no? Ha sido muy impactante, ¿vale? Bueno, pues hicieron dos tipos bueno, pues de pruebas, ¿no? Primero, lo que hacían era, pues le daban a niños y niñas, les daban, por ejemplo, fotos de imágenes de hombres y de mujeres y les decían que identificaran a una persona muy brillante, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que cuando tienen 5 años, ¿vale? Tanto los niños como las niñas tendían a identificar a una persona de su género, ¿vale? Es decir, las niñas identificaban a una mujer y los niños identificaban a un hombre. Sin embargo, cuando tenían 6 años, ya se notan diferencias claras. Los chicos identifican más a hombres, pero las chicas también, ¿vale? Estos son dos experimentos diferentes que hicieron, pero lo que podéis ver aquí es cómo las chicas identifican menos a las de su género, es decir, aquí lo que se ve es cuánto han identificado su género y los chicos han identificado mucho más su género. Y esto se mantenía también cuando cumplieron ya cuando siguieron avanzando. El otro tipo de experimento, lo que hacían era, les decían a niños y niñas, ¿no? Primero lo hicieron 2 veces, primero le dijeron a niños y niñas de 6 y 7 años, les decían si querían jugar a un juego que era para personas muy inteligentes, ¿vale? Y les decían también si querían jugar a un juego en el que había que esforzarse mucho, ¿vale? Pues los niños tenían muchísimo más interés en jugar a ese juego para personas inteligentes que las niñas. Las niñas tendían a rechazarlo. Mientras que en el caso del jugar, de que hubiera que esforzarse mucho, no había ningún problema, ¿no? Es decir, las niñas no les importa, no tienen miedo a esforzarse mucho, pero si les dices que es para una persona muy inteligente, pues ya se alejan, ¿vale? Es decir, aquí, bueno, pues sabemos que es muy habitual tener esa tendencia de que los chicos son inteligentes y las chicas son trabajadoras. Y eso ya a los 6 años
lo han notado. Y digo que a los 6 años ya lo han notado porque después repitieron esta pregunta, ¿no? Este test sobre el juego de las personas muy inteligentes con edades, con niños y niñas de 5 años y con niños y niñas de 6 años, ¿vale? Bueno, pues en los 5 años no había diferencias significativas, está dentro del error, en los 6 años está muy marcado, ¿vale? Es decir, los dos tipos de estudios nos dejaron claro que a los 6 años ya están presentes los problemas de autoestima. Bueno, ¿por qué las ciencias técnicas versus las otras? Antes ya hemos hablado del tema de los referentes, ¿vale? Pero luego, lo que acabamos de ver parece que nos está sugiriendo que, además del tema de los referentes, es probable que esté influyendo el hecho de que, bueno, pues son las ciencias técnicas, son las áreas en las que los estereotipos están más marcados, ¿vale? Más se asocian a masculinidad e inteligencia. Si hay problemas de autoestima, precisamente por ese hecho de asociarlo a la inteligencia, pues probablemente haga que el no estudiarlo sea más susceptible. Y también, bueno, pues sabemos que en la sociedad actual las chicas tienen una mayor tendencia a los cuidados y además, que eso es algo de lo que hablaré un poquito después también, se tiene poco conocimiento de la importancia social de las ingenierías, ¿no? Y de este tipo de carreras. Así que, bueno, hemos visto, ¿no? Que teníamos esta falta de referentes científicos femeninos, especialmente lo que son las áreas más técnicas, que eso nos lleva a lugar a estereotipos, que nos modula el interés y que hay problemas de autoestima que comienzan a una edad muy temprana y que afectan a la elección de estudios y al rendimiento. Hay un tema que todavía no he tocado, ¿vale? Y es el de qué nos dicen los estudios sobre lo que pasa en las clases. Pues están empezando a salir estudios que nos mandan un mensaje de que también en clase hay un problema, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un estudio que se hizo en Alemania, en Suiza y en Austria. Y entonces lo que hicieron, bueno, pues les mandaron a 730 profesores y profesoras de secundaria. Les dijeron que estaban viendo, bueno, pues la cuestión de cómo evaluar unos problemas de física, ¿no? Obviamente en estos estudios nunca te dicen que estás evaluando el género, ¿vale? Y lo que hicieron fue a estos 730 profesores y profesoras les enviaron un problema resuelto, ¿vale? Para que lo corrigieran, ¿vale? Y en uno de los casos les habían puesto el problema y la resolución era idéntica, ¿vale? En algunos de los casos le habían puesto nombre de chico y en otros casos le habían puesto nombre de chica. Bueno, pues el resultado es que de esa evaluación salió peor parada la chica. Y repito que era idéntico, ¿vale? El problema y la solución. Este es un estudio completamente diferente. Este ocurre en Israel, ¿vale? Este se hace en Israel. Y aquí estudiaron 2 promociones enteras de primaria, ¿vale? Y luego además lo compararon tanto las notas que tenían con las notas, bueno, pues resultados se tienen que sacar. Ahí miraban, bueno, pues tenían, aparte de los exámenes de clase, por otra parte hay una serie de exámenes que se hacen a ciegas, ¿no? O sea, es decir, que los haces por otro lado y los corrigen por otro lado, pues un poco lo que puedan ser aquí las EBAUs, o sea, es decir, las selectividades, etcétera, ¿no? Que te lo hacen, que no te lo corrige la misma persona que te conoce ni nada de eso, ¿no? Que simplemente, de hecho, ni siquiera había género ahí en esas correcciones, ¿vale? Y además estudiaron, bueno, pues muchos parámetros también, además de que habían estudiado, siguieron después a esas promociones. Y estudiaron lo que miraron, lo que estudiaron los chicos y las chicas después, etcétera, en su rendimiento, cómo fueron a mejor o a peor, etcétera. Y bueno, también lo relacionaron con otra serie de cosas como la historia familiar, ¿no? Pero en particular lo que vieron es que en clases, la manera en que el profesorado en clase les estaba evaluando a las chicas en clase, las estaba evaluando peor, pero lo estaba haciendo en matemáticas.
mientras que no lo estaba haciendo en hebreo, ¿vale? El profesorado estaba teniendo un sesgo a la hora de evaluar a las chicas, que las evaluaba peor en matemáticas y de hecho mejor en hebreo, ¿vale? Y luego vieron que este sesgo había influido en esa correlación que hicieron de estas promociones, vieron que había influido en cómo las chicas que habían sido peor evaluadas, pues habían dejado de estudiar en mayor medida las matemáticas y las asignaturas, o sea, digamos, las optativas que podían elegir más de tipo matemáticas, ¿vale? Y similares, y además les había ido peor, mientras que a los chicos pues les había influido positivamente el que en las matemáticas, el que les hubieran favorecido en las notas. En otro estudio, este es reciente también, este es del norte de Italia, aquí lo que estudiaron fueron, estudiaron los sesgos que tenía el profesorado, ¿no? Lo que hacen es, bueno, pues tienes como que reaccionar ante una serie de imágenes que te ponen, o etcétera, ¿no? Y lo correlacionaron con digamos, con lo que habían estudiado las chicas de esos profesores y profesoras, y también con la manera en que habían aconsejado estos docentes al alumnado. Allí, pues digamos, le hacen como una serie de informes para decir, bueno, pues mejor dedícate a esto, etc. Bueno, pues lo que vieron es que cuando el profesorado tenía sesgos, ¿vale? Estamos hablando de sesgos implícitos, no estamos hablando de gente que necesariamente vaya diciendo por ahí es que las chicas no pueden hacer esto, ¿no? Si los sesgos implícitos, esos que normalmente no nos reconocemos, ¿vale? Pues habían visto que cuando el profesorado estaba más sesgado, eso afectaba a las chicas y al alumnado de los grupos desfavorecidos, pero no a los chicos. Y ese afectar era tanto negativamente como positivamente, ¿vale? Es decir, si tenían menos sesgos o si tenían los sesgos, digamos, a favor, tendían a mejorar, ¿vale? Y ya el último estudio que os quiero contar, que creo que esto puede ser un poco abrumador, en otro trabajo del Instituto de Física, han analizado, bueno, por qué las chicas no estudian físicas. Y una de las cosas que se han encontrado es claras diferencias entre centros, ¿vale? De diferentes tipos, pero en particular, una de las cosas que se ha visto y se ha visto en más estudios, es que hay diferencias entre los centros segregados y los que no. En particular, las chicas se decantan más por las carreras de tipo física, ingeniería, etcétera, cuando pertenecen a centros segregados, ¿vale? Esto no lo quiero decir como para defender a los centros segregados, yo personalmente estoy claramente en contra, pero sí creo que es un aspecto en el que nos está indicando que en las dinámicas de clase hay un problema. Hay un problema que está haciendo que las chicas, cuando conviven con chicos, se retraen más y generan probablemente más problemas de autoestima, y que obviamente pues lo que hay que hacer es aprender de esta situación. Así que bueno, creo que ha quedado claro, espero, el mensaje, ¿no? De que la razón por la que las chicas no estudian las ciencias técnicas no es que no las guste, ¿vale? No es que no valgan, ¿vale? Sino que hay un problema social, un problema de cómo les estamos mandando los mensajes, cómo no les estamos dando referentes, cómo está todo lleno de estereotipo, y que eso hace que no solo no se identifiquen con la ciencia y la tecnología, sino que incluso generen algún problema de autoestima. Así que bueno, antes de pasar a esta parte de qué hacer en clase, creo que podemos hablar un momento de
la reacción que os produce lo que os he contado, hasta qué punto lo sabíais, hasta qué punto os ha sorprendido. Bueno, me gustaría que comentéis un poco, bueno, pues, ¿qué os dice esto? Leni, tienes por aquí una pregunta ¿Sí? que hacen, que lo que preguntan es ¿a qué edad corresponden los gráficos de la percepción de habilidad de la Universidad de Oberta de Cataluña? Es la ESO. La ESO, creo que es tercero y cuarto, o sea, lo puedo comprobar, pero es la ESO. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario que hacer a lo que ha contado Leni, que es impactante ver estos resultados. A mí, sobre todo, lo que me ha llamado muchísimo la atención es cómo seguimos manteniendo la creencia, ¿no?, de que las niñas o las chicas no se van a las carreras de ciencia porque no les gusta o porque prefieren otro tipo de carreras, cuando luego estamos encontrando estos resultados, ¿no?, de sentimientos de inseguridad, de baja autoestima, que pues es que yo creo que es que no, parte de la razón está ahí, no está en que no nos guste o no o prefiramos otro tipo de carreras, sino que es que estamos creando en ellas unos sentimientos de inseguridad, ¿no?, y de baja autoestima que son alarmantes. Entonces, me llama la atención que sigamos manteniendo esa creencia, ¿no? Que tú preguntas a nivel de calle y, bueno, claro, pero es que a las chicas os gusta menos las ciencias. Es que, claro, las chicas no se van a ciencias porque prefieren otro tipo de carreras, ¿no? Y no ahondamos realmente en las razones reales que hay detrás, ¿no? Entonces, lo que nos acabas de presentar es que es súper impactante. Claro, realmente es esto, cada vez están saliendo últimamente, salen constantemente, digamos, informes en esta dirección, ¿no? De cómo, pero yo además aquí creo que es muy importante, últimamente se está hablando mucho de los sentimientos de falta de autoestima de las mujeres y de las niñas, pero creo que hay que tener mucho cuidado, es decir, se está generando una falta de autoestima, pero por cómo les está llevando la sociedad, porque luego, o sea, ahora mismo yo lo que estoy empezando a ver es que la gente habla de esta falta de autoestima como si fuese algo innato, ¿vale? En las mujeres, y no es innato, es decir, es algo que es que, pues es que a las chicas desde pequeñas las vemos como trabajadoras, las chicas se sienten trabajadoras, pero no las vemos como inteligentes y todos los mensajes se los mandamos en esa dirección, ¿no? Este tipo de cosas las habíais, por ejemplo, las habíais visto, son temas que tenéis que están suficientemente claros, porque yo, por ejemplo, he hablado a veces, o sea, he tenido encuentros con docentes y me sorprendió, sabes que, o sea, ya docentes que estaban bueno, pues dando clases desde hacía mucho tiempo, que realmente es que en muchos casos ni siquiera se habían planteado que no había mujeres en los libros, o sea, en la mayoría de los casos, ¿no? Tuve hace un par de años un encuentro así pues no sé, eran 30 o 40 y realmente les impactó verlo porque, ya digo, en muchos casos, o sea, en general no eran conscientes de toda esta situación. Sí, además es que lo hemos normalizado, entonces es como que no caemos en la cuenta hasta que alguien nos dice, oye, pues mira, es que pasa esto, ¿no? Y entonces hemos normalizado que los libros de texto aparezca la mujer pues con tareas de cuidado, ¿no? Y el hombre pues eso, vestido de científico y tal, incluso en los propios anuncios de la televisión, ¿no? Cuando están anunciando a lo mejor algún producto químico de lavadoras o no sé qué, no sale una mujer, sale un hombre, ¿no? Diciendo que ese es el mejor, ¿no? Como si el experto fuera precisamente el hombre. Sí, es verdad que lo normalizamos tanto que muchas veces no caemos en la cuenta de que está pasando esto. Muy bien. ¿Hay más preguntas, comentarios? Mira, Paula dice, nos hacen creer que no son carreras ni estudios para nosotras, para así no asumir que realmente tiene mucho más trasfondo. Claro, claro. Bueno, es que muchas veces los propios comentarios que hacemos los docentes y las docentes en primaria y en secundaria van con esa intencionalidad, ¿no? O sea, es como, ¿no? En matemáticas parece que preguntan más a los chicos, ¿no? O sea,
a ellas se les deja en espacios alrededor, ¿no? En vez de en el centro de las clases, o sea, que es todo un sistema que está ahí como, ¿no? Como que pasa desapercibido, Sí. que es verdad que los mensajes ahí, pues bueno, pues van calando. Parece que no son importantes, pero terminan calando y es verdad, es que nos hacen creer que esas carreras no son para nosotras. Si se está formando al profesorado para que se eviten las discriminaciones desde la más tierna infancia. Pues, bueno, digamos, yo creo que todavía prácticamente no hay nada. Esta idea, es decir, este taller va un poco en esa dirección. Ya hace un par de años hice un taller que lo organicé en la Casa Encendida, ¿no? Y que vinieron y que en general no tenían nada. Justo después, yo en un momento dado había hablado con la Consejería de la Comunidad de Madrid para hacer algún taller de estos a través de la Consejería, de los centros de profesorado. La verdad que cuando hablé con ellos fueron muy receptivos, pero es que justo el momento siguiente cambió la Consejería. Con lo cual, bueno, pues en ese sentido, creo que esto puede depender de la persona que haya llevando las consejerías. En algunos sitios, sí, o sea, ya digo, con esa movilización que ha habido en los últimos 4 años, sí hay por ejemplo, una de las cosas que va a hablar de la iniciativa 11 de febrero, por ejemplo, ahí hay una idea muy importante de que se movilicen los propios centros educativos, ¿no? Es decir, por 2 razones. La primera, porque se hagan actividades en los centros. La segunda, porque eso va ayudando a que el profesorado pues vaya también interiorizando el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en todo muy al inicio y que obviamente para mí lo más importante de todo aquí es que se forme el profesorado, o sea, es decir, es clave. Sí, además las facultades de formación de profesorado, justo tenemos ahí un papel muy importante, porque es que estamos formando a esos futuros docentes y les tenemos que hacer conscientes de esta realidad. Entonces yo creo que este taller, precisamente para todas aquellas personas que ya van a ser docentes en 3 añitos, pues el haberles hecho pensar en esto, yo creo que es una parte de esa formación, ¿no? Previa. Mira, tienes a Sara que te dices, Leni, gracias por todos estos datos. Algunas investigaciones ya las podríamos conocer, pero el tema de la autoestima, como comentas, aún no está puesto en el foco. Quizá debemos concienciarnos de la influencia de la profecía autocumplida, o más conocida como el efecto Pigmalión. Me ha sorprendido muchísimo la diferencia de resultados en función de cómo se enfoque una tarea, como el caso que has puesto de geometría o dibujo. Gracias por abrirnos los ojos. Los futuros docentes te cogemos el relevo. Inmaculada te dice, muy, muy importante, hay que reforzar el trabajo que hacemos en casa desde fuera. Gracias. Para mí, ese estudio del dibujo y la geometría, yo le escuché por primera vez hace 6 años, de hecho, en una conferencia de física que hicieron una sesión sobre mujer y física, y para mí fue realmente iluminador, ¿no? Porque, o sea, son estas cosas que hasta que no se hacen de una manera estadística unos estudios bien hechos, no te las creerías, no dirías, bueno, pero es que es lo mismo, ¿no? Lo vas a hacer igual. Bueno, pues realmente, luego está bastante, es un efecto eso de la amenaza del estereotipo, está bastante documentado, no solamente en este caso de este problema de geometría y de dibujo, sino en otra serie de situaciones, también a nivel de mujeres adultas, de cómo creerse y cómo hacer, cómo tener un rendimiento cuando te crees que realmente estás como representando, cuando te pones en tu papel de mujer, ¿no? En un ámbito en el que las mujeres pues están, digamos, eso minoría claramente, y parece ser que lo haces peor. Y también digamos, recursivo el hecho de que en general las de mejor rendimiento lo hagan peor. O sea, les afecte más la amenaza del estereotipo. Así que... Vale, bueno, pues si queréis ahora seguimos un poquito con estas ideas bueno, ya hemos visto esta abrumadora cantidad de datos que nos van en esta dirección, y pues vamos a ver ahora un poco qué tipo de cosas podemos hacer y qué recursos
podemos tener. Bueno, pues ¿qué hay que hacer para cerrar la brecha de género en ciencia y tecnología en clase? ¿Qué podéis hacer cuando deis clase? Bueno, lo primero que tenéis que tener es cuidado con vuestros propios sesgos, ¿vale? Casi todas las personas estamos sesgadas. Hemos aprendido así, nos han educado así y de la misma manera que están sesgadas estas chicas, que seguro que te dirían que las chicas pueden hacer cualquier cosa o muchas de ellas, luego a lo mejor tienen peor rendimiento o tienen más miedo a hacer las cosas, ¿vale? Hay muy pocas posibilidades de que las personas que me estáis escuchando no estéis sesgadas. Así que lo primero que tenéis que tener es atención a vuestros propios sesgos en todos los aspectos, en no daros cuenta de que a lo mejor le estáis diciendo a las niñas que son muy trabajadores y a los niños, sin daros cuenta de una manera indirecta, que son más listos, en que a lo mejor no os estéis dando cuenta de que le estáis dedicando más atención a los chicos, en que a lo mejor a las chicas estáis diciéndole más veces que qué bonito les ha quedado el cuaderno cuando lo han decorado y a los chicos no. Aquí tengo yo, cuando hablaba, por ejemplo, de este encuentro con docentes, recuerdo cómo me contaba una profesora de instituto que habían tenido que prohibir los bolis de 4 colores porque se habían encontrado que había chicas que se dedicaban, en vez de hacer los problemas de matemáticas, cuando les dices un problema de matemáticas, ponían más empeño en ponerlo bonito, ¿vale? Y ella misma se preguntaba si ella misma, pues a lo mejor, de una manera, sin pretenderlo, pues les estaba diciendo a las chicas más, ay, qué bonito te ha quedado el cuaderno, y claro, y los chicos no, ¿vale? Pues ese tipo de cuestiones, es decir, mucha atención a esas tendencias, pero también a la manera en que presentáis la ciencia y en que presentáis las asignaturas. Por ejemplo, el típico, bueno, yo es que como soy de letras, es decir, esa idea de, no, es que las matemáticas, la física, no sé qué, son para gente inteligente, o es que eso no va conmigo, cuidado con tener la sensación, si veis que una chica se comporta más como vosotros, sentiros identificadas, ¿vale? O sea, intentad ser muy neutros en esto, independientemente de vuestra historia también pasada, y pensando no solo en las chicas, sino también en los chicos. O sea, es decir, los chicos también hay un problema en los temas a los que van, ¿no? Es decir, yo estoy convencida de que si no fuese por la sociedad, a muchísimos más chicos les gustaría ser profesor de primaria y profesor de infantil, les gustaría ser enfermeros, ¿vale? Es decir, no solo las chicas están sesgadas, también lo están los chicos. ¿Vale? Es decir, este también es un mensaje que tenemos que tener muy claro, no es que tengamos un problema. Luego, lo que ocurre es que la sociedad, cuando hay una diferencia de géneros en unas carreras, les da más salarios y les da más importancia a las que hacen los hombres. Pero la realidad es que aquí hay sesgos por los dos lados, ¿vale? O sea, muchísima atención tanto a cómo comunicamos la ciencia como a actitudes que podamos tener. Otra actitud, por ejemplo, que es frecuente, ¿no? Y que ha hecho todo el mundo en algún momento. Incluso, bueno, a ver si te entiende, cuéntaselo a tu madre, ¿no? Y de alguna manera, sin darnos cuenta, estamos diciendo que su madre no es muy inteligente y no lo va a entender, ¿no? Mientras que jamás decimos, cuéntaselo a tu padre, que a lo mejor no es muy listo y no lo entiende, ¿vale? O cuéntaselo a tu abuela, o te voy a decir, mucho cuidado con ese tipo de expresiones, ¿vale? También cuidado con no generar nuevos estereotipos. Se están generando ahora con esta idea de que las chicas, bueno, pues sean científicas o lo que sea, se están jugando ahora con nuevos estereotipos de chicas rebeldes, chicas guerreras. O sea, a lo mejor una chica quiere ser científica y no tiene para nada el carácter de una chica rebelde ni de una chica guerrera. Es decir, vamos a separar las chicas que sean, o sea, que sean neutro, pero que no tengan por qué sentirse rebeldes para acercarnos a la ciencia, ¿no? Otra cuestión que, bueno, ya ha salido un poco es esa importancia de formarse. O sea, intentad formaros e intentad cuando estéis en los centros que se forme todo el centro, ¿no? Y aquí, o sea, todo el profesorado. Aquí, formarse en dos aspectos. O sea, uno de los aspectos son los problemas de la brecha de género que hay en el tema de especialmente, pues claro, de las alumnas y alumnos, de los problemas que se generan, de estos problemas también además de autoestima que se crean y en la forma de abordarlos, ¿vale? Es decir, intentad que se dé esa formación.
O sea, pero también formaos, o sea, no os va a llegar por la vía de los libros ni por la vía en general, nos va a llegar la información sobre científicas y tecnólogas, con lo cual la vais a tener que buscar por vuestra cuenta, ¿vale? Porque vais a tener que darle esos referentes que no les llegan por otro sitio. Así que también haced, por favor, un esfuerzo en formaros en estos referentes femeninos. A la hora de que enseñéis la ciencia, bueno, va a ser muy importante que la enseñéis de una forma inclusiva y paritaria, pero tenéis que tener cuidado en que el contexto es desigual, es decir, no estáis en una sociedad igualitaria. Es decir, tenéis que hablar de científicos y científicas, pero en general toda la información que les va a llegar, o casi toda, van a ser de científicos a lo largo de su vida, tanto en las edades tempranas como en primaria, como después más tarde, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Pues ocurre que vais a tener que hacer o sea, es muy probable que tengáis que hablar más de científicas que de científicos y sobre todo que hacer mucho más esfuerzo en hablar de las científicas porque nos viene por otros sitios, ¿no? Por supuesto, muy importante, el lenguaje, ¿vale? El lenguaje tiene que ser inclusivo y tiene que ser en todos los aspectos no discriminatorio. Tenemos una asignatura pendiente con el lenguaje, ¿vale? Que siempre, bueno, venimos del español, que nos enseñaron a que era una cosa de hombres y a identificarnos con los hombres y eso lo tenemos que cambiar. Y cuando hagamos esto, es decir, esto, por ejemplo, ya se tiene mucho cuidado en general. Yo sé que se tiene mucho cuidado en los coles de hablar de niños y niñas, pero en muchos casos también hay gente que habla de niños y niñas, pero luego habla de investigadores. Es decir, la inclusividad no se puede quedar solo en la infancia, tenemos que tenerla en todos los aspectos, ¿vale? Cuando enseñéis la ciencia, ¿vale? Intentad hacerlo con ejemplos que no sean solo de chicos, ¿no? Es decir, intentad plantearos también que haya esta paridad en los ejemplos que se ponen. Todo el mundo, yo creo que en algún momento cuando hemos estudiado, pues nos han puesto los ejemplos de lanzar el balón, de la parábola, del no sé qué, pero a ver cuántas veces, por ejemplo, nos han enseñado para hablarnos de química, pues por ejemplo nos han enseñado o nos han hablado del esmalte de uñas, ¿no? Es decir, tenemos la costumbre de identificar lo masculino, que pueda ser mejor o peor, pero identificarlo como lo normal, como lo bueno, sea más bueno o sea menos bueno, y lo de las mujeres como lo negativo. No es una cuestión de que les digamos que se tengan que pintar las uñas, es una cuestión simplemente de, bueno, pues que en todos los ámbitos hay temas interesantes. Y además podemos aprovechar para romper los estereotipos, por ejemplo, si estamos hablando y queremos poner el ejemplo de lanzar el balón, pues a lo mejor lo que podemos es plantear que, así, de una forma natural, que es una chica que está jugando al fútbol y está lanzando el balón, con lo cual es decir, estamos llegando a los dos sitios o podemos, cuando hablamos del esmalte de uñas, pues puede ser un chico el que se las pinta, ¿no? Es decir, ese tipo de romper un poco con los ejemplos y sobre todo es intentar que cuando hablemos de la ciencia lo hagamos de una forma en la que estemos también, nos aseguramos de que estemos atrayendo a las chicas. Bueno, los libros de texto van a ser muy importantes, ¿vale? Y aquí vais a tener una labor importante. O sea, en general a vosotros, bueno, pues vais a decir, bueno, es que los libros de texto nos vienen dados, ¿vale? Bueno, pero vosotros podéis hacer varias cosas, es decir, lo primero es importante que os fijéis cómo son esos libros de texto, os fijéis qué tipo de si hay una brecha de género en los libros de texto, sean las imágenes, sean los ejemplos, sea, pues ya hemos visto antes que aparecían las profesiones, sea en los personajes que aparecen, ¿no? Si son mucho más masculinos, ¿vale? Entonces, por una parte es importante que conozcáis esa brecha de género que probablemente os venga dada. Pero por otra parte podéis, como docentes, en los docentes tenéis, el personal docente tenéis el poder de que por ejemplo, de rechazar los libros que vosotros veáis que son más sesgados, ¿vale? E intentar que sean menos sesgados. Podéis, de por sí, elegir unos en vez de otros porque sean menos sesgados, pero además es importante que os quejéis, que los centros se quejen a las consejerías y se quejen a las editoriales, ¿no?
Tengo, por ejemplo, una compañera de la iniciativa 11 de febrero, que ella pues se dio cuenta, su hija estaba estudiando quinto de primaria, ¿no? Y de hecho le dice, sí, vamos a hablar, y le dijo la niña, dice, sí, háblame de mujeres científicas, ¿no? Ya está aquí. Y le dijo ella un día, dice, bueno, sí, algún día también tenemos que hablar también de científicos. Y dijo la niña, no, de esos ya me los cuenta en mi libro, ¿vale? Bueno, pues su libro de quinto de primaria les presentaban, les ponía unos cómics después de cada sección había un cómic, ¿vale? Pues en ese cómic eran 7 cómics, los 7 obviamente eran hombres y eran locos por la ciencia. O sea, ya digo, todos los estereotipos que podemos aquí poner, bueno, pues cogieron y escribieron a la editorial, ¿vale? Y les dijeron que sí tal. Bueno, pues al año siguiente le volvieron a escribir a la editorial y dijo la editorial, los estamos cambiando los libros. ¿Vale? Es decir, está empezando a haber también por esta movilización que ha habido en estos últimos años en redes, está empezando a haber un poquito más de sensibilidad. Obviamente no vamos a esperar que todo cambie de la noche a la mañana, pero es decir, movilizarse funciona, ¿vale? Entonces, ahí va a ser también importante que seáis conscientes de vuestro poder a la hora de cambiar las cosas. Hemos estado hablando de la importancia que va a tener que les deis referentes, ¿no? A la hora de hablar de mujeres científicas y de tecnólogas, ¿cuándo y cómo hablar? Bueno, pues lo primero es, cualquier excusa es buena, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo sé que antes o después, y muchas veces de hecho además bastante pronto, pues uno de los temas que se estudian, ¿no? Por ejemplo, puede ser el espacio, ¿no? Pues entonces, pues en el día que estáis hablando o el proyecto o el trimestre que estáis hablando del espacio, pues es una excusa perfecta para que les habléis de mujeres astronautas, para que les habléis y les pongáis ejemplos además concretos de estas mujeres que han sido astronautas, para que les habléis, pues, por ejemplo, de personajes como Margaret Hamilton, ¿no? Bueno, esta mujer que se ha puesto aquí, esta astronauta, Mae Jemison, fue la primera astronauta afroamericana, ¿no? Que este es otro tema importante, ¿no? Es no poner solo personas blancas, ¿vale? Es decir, tener también una diversidad de razas, ¿no? Pues, por ejemplo, Margaret Hamilton era la persona que dirigía el departamento de los temas de computación e ingeniería de la misión Apolo, ¿vale? Es decir, normalmente no nos han hablado de que era una mujer la que dirigía la misión que lanzó al hombre al espacio y a la luna. O sea, es decir, pues si se lo contáis, lo van a ver, lo van a aprender con una naturalidad. O estáis hablando de los planetas, pues esta mujer la llaman la reina de los anillos precisamente por todo lo que sabe de los anillos de Saturno y de los planetas, ¿no? Es decir, cualquier excusa es buena. O si, por ejemplo, estáis hablando de la prehistoria, pues buscad también mujeres arqueólogas o hablad de antropólogas. Es decir, no es necesario poner situaciones nuevas, sino que en cualquier contexto lo vais a poder meter. A la hora de hablar, os decía la importancia de incluir mujeres que no sean solo blancas, o sea, decir en general personas científicas que no sean solo blancas. Otro tema que es bueno, es decir, es que los personajes sean, los referentes sean diversos, ¿no? Pues, por ejemplo, este ejemplo que os he puesto aquí es de una científica, ella se quedó ciega cuando estaba estudiando la carrera. Pues luego lo que hizo fue inventar una forma para traducir los datos que llegaban de las estrellas, es una astrónoma, de forma que se convirtieran en sonidos, ¿no? Es decir, son unas formas también de plantearse cómo mucha gente, incluso en situaciones bastante adversas, puede ser científica, ¿no? A nivel general, yo recomiendo también buscar científicas con las que sea más fácil identificarse, ¿no? Muchas veces pensamos en científicas y les contamos científicas que han hecho, pues, por ejemplo, descubrimientos o que han estudiado cosas un poco complejas que no lo van a poder entender, ¿no? Entonces, pues siempre si buscamos algunas con las que sea más fácil, pues que sea más fácil identificarse para las niñas, pues puede ser más fácil, ¿no? Bueno, pues aquí os pongo algunos ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, Jane Goodall se fue a vivir con los monos, o sea, con los chimpancés, o sea, no es que se vayan a identificar, pero suena divertido, ¿no?
suena algo como fascinante y que recuerdas, ¿no? O, por ejemplo, esta chica es una youtuber de física muy conocida, ¿no? Es decir, de estos que tienen, pues, por lo menos 1 millón de seguidores. Pues algo, es decir, el tema YouTube pues ayuda, ¿no? Esta es una ingeniera que es la que ha hecho el primer es del CSIC, de hecho, el primer exoesqueleto para ayudar a los niños a moverse, ¿no? Son casos en que puede ser pues más sencillo que si le hablamos de a lo mejor pues una científica que ha estudiado pues no sé, una cosa muy concreta de una célula o no sé, de un aspecto muy concreto de las matemáticas es decir, pensar un poco también qué tipo de ejemplos podemos tener. Bueno, hay muchos recursos para infantil, para primaria, bueno, y para después para secundaria. Luego os voy a comentar algunos, ¿vale? Cuando hablamos de dar referentes, tenemos que plantearnos que no solamente los niños necesitan no solamente las niñas necesitan referentes, a esto quería poner las niñas, ¿vale? Los niños también, ¿vale? Es decir, es tan importante darle referentes a las niñas para que ellas se sientan identificadas, como darle referentes femeninos a los niños para que ellos vean a las mujeres como científicas y como tecnólogas y no se planteen que no lo pueden hacer y refuercen los sesgos, ¿vale? Es decir, ambos sexos necesitan esos referentes femeninos. Bueno, pues a la hora de hablar de la ciencia, ya lo mencionaba antes, también tenemos que hablar de la ciencia sin estereotipos, ¿vale? Vamos a dejarnos esta imagen de ese científico loco. La ciencia no es así, ¿vale? La ciencia no es realmente algo que hagan personas que sean genios y que se les encienda un día una bombilla y diga eureka. No, la ciencia es un trabajo que hacen personas que trabajan duro y que disfrutan con su trabajo, ¿vale? Es decir, vamos a comunicar más este mensaje que va a hacer que la gente el alumnado se sienta más cerca, ¿no? También es importante mandar el mensaje de verdaderamente cómo se hace la ciencia. La ciencia se hace en grupo, ¿vale? La ciencia no es que tú estás de una manera aislada trabajando. Entonces, plantearla como algo colaborativa en oposición a algo individual también va a hacer que las personas que tengan unas tendencias más sociales no se alejen de la ciencia, ¿no? Y bueno, aunque aquí me ha salido un ejemplo de un grupo en que todos tienen bata, pues ya también, ya digo que la ciencia no solamente se hace con bata y con matraces, ¿no? Es decir, también viene bien pues que se conozcan todos los ámbitos y siempre en general pues tenemos la tendencia a mandar unos mensajes. Otra cuestión también es la de, hablábamos antes de, bueno, pues en general, tal como está ahora la sociedad, está claro que las mujeres tienen más una tendencia de querer abordar problemas sociales, ¿no? Sean de cuidado, sean en general. Y aquí es muy importante que transmitamos realmente que todas estas ciencias técnicas tienen unas utilidades sociales muy altas, ¿no? Entonces, aquí pues va a ser, por ejemplo, importante que hablemos, pues, por ejemplo, de realmente lo que cambia la vida, puede cambiar la vida, el que se construya un puente, ¿no? Para, pues, a lo mejor ese tipo de cosas, o por ejemplo, que les hablemos del láser como un problema que obviamente el láser no se ha inventado para operar cataratas, ¿no? Sino hablar como los problemas que en un momento dado han sido fundamentales, han sido ciencia básica, pues después en algún momento se han aplicado y realmente pues la física pues tiene muchísima importancia ahora mismo en la medicina. ¿Por qué? Pues porque sin todas las técnicas de imagen que vienen de la física, pues no tendríamos la medicina que tenemos, ¿no? Entonces, comunicar también cómo estas ciencias que parecen un poco más ajenas, pues son socialmente muy importantes, ¿no? Bueno, otra de las cosas que hablábamos es el tema de las dinámicas de clase, ¿no? Aquí va a ser muy importante fomentar la participación y el liderazgo a nivel individual, ¿vale? Esto no es una cuestión de que digamos, oye, que las chicas también lo podéis hacer, porque a lo mejor entonces las estamos condicionando más a las chicas, sino a lo mejor es más a nivel de que trabajemos cada persona, pues darles ese espacio, que yo sé que todo el mundo en general lo quiere hacer, que nadie se sienta discriminado, pero a lo mejor es que realmente
hay que tener más cuidado en qué papel ocupan los chicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos divulgación, nos llegan los chicos queriendo reclamar toda la atención y es así, o sea, nos llegan las clases y los chicos son el yo levanto la mano, pues a lo mejor hay que hacer que se callen los chicos. O sea, ese es un aspecto, a lo mejor lo que hay que hacer es de una manera, obviamente, discreta, pues hay que hacer que sean las chicas las que hablen, o bueno, obviamente no son las chicas, es decir, pero que sea claramente una igualdad, ¿no? Y esa hay que trabajarla en cada minuto, ¿no? Y, por supuesto, tener mucho cuidado con la posible tendencia a la condescendencia, ¿no? Otra cosa que había visto, por ejemplo, antes os he hablado del informe PISA, ¿vale? De que ya había detectado ese problema de la ansiedad. Pues una de las cosas que se dieron cuenta es que detalles como simplemente que el profesorado se asegurara de que en clase se entendía, pues, por ejemplo, lo que tenían que hacer en un problema, pues disminuía la brecha de género, ¿vale? Es decir, si una persona tiene un poco de ansiedad, sea lo que sea, un problema de autoestima, pues el sentirse cómoda, pues va y sentir bueno, pues que lo tiene un poco más bajo control, pues va a ayudar a que pierda esos problemas de autoestima, ¿no? Bueno, pues en los sesgos de género también los podéis mirar en clase y de diferentes formas, ¿no? Es decir, podéis intentar, os he hablado, por ejemplo, antes de estos estudios que hacían, ¿no? De ver cómo asociaban los niños y las niñas, ¿no? Las personas inteligentes, todo eso. Podéis intentar también saber de una manera, obviamente, bueno, pues un poquitín incluso más científica de lo que es simplemente muchas veces lo que os dicen, pero que incluso, así lo podéis ver, los propios sesgos, ¿no? Y también abordar en clase el hecho de que la ciencia no sea sexista, ¿no? Es decir, no dar una imagen de que la ciencia es sexista, porque todas las chicas no lo van a querer elegir, ¿no? Y pues a lo mejor también cuando se aborde, si en algún momento sale lo de por qué hay pocas científicas y tecnólogas, pues la cuestión es que realmente se den cuenta de que es que no hay tan pocas y que incluso en otros momentos que lo tenían más complicado, pues también había muchas y simplemente es que no las hemos conocido, ¿no? Antes lo que decíamos, hablar de las profesiones desde edades tempranas sin estereotipo y asegurarnos que esto es para ambos géneros. Y bueno, una cosa importante también es trabajar con las familias, ¿vale? Aquí ya hemos visto antes que las familias están sesgadas, pero aquí hay una cuestión y es cómo comunicamos el mensaje a las familias y en general a la sociedad. Aquí y todo el mundo lo hemos hecho, hemos hablado de fomentar las vocaciones científicas en las niñas. En realidad, en ese mensaje de fomentar las vocaciones científicas en las niñas hay un error. O sea, hay un error importante porque estamos, por una parte, diciendo, o sea, en cierto modo estamos diciendo que es que las chicas eligen mal, estamos diciéndole que le tenemos que decir a las chicas que elijan. No, el mensaje debe ser otro, ¿no? El mensaje debe ser evitar que los estereotipos alejen a las niñas de su vocación, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es decir, a las niñas las estamos llevando en dirección de que no tengan libertad a la hora de elegir, ¿vale? Pues entonces es esa manera de cómo comunicamos el mensaje, de que las familias tengan claro de que no estamos siendo anti nada, no estamos siendo anti-hombre, no estamos obligando a las chicas, sino simplemente que es importante que crezcan sin estereotipos y que para eso, como vivimos en una sociedad desigual, pues hay que compensarlos, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poco el resumen, ¿no? de qué hacer para cerrar esta brecha de género en ciencia y tecnología. Y ahora lo que os voy a dar son algunos recursos que, bueno, pues están pensados para hablar de científicas y tecnólogas, sea en clase o sea en casa, ¿no? Pero en particular, bueno, pues en este caso en clase. Voy a intentar, dentro de lo posible, lo he agrupado un poco por tipo de recursos, voy a intentar ir más o menos un poquito por edad, ¿vale? De menor edad a mayor edad. En general, bueno, la mayoría de los recursos, no todos, pero la mayoría de los recursos están dentro de la página de la iniciativa 11 de febrero, ¿vale? Bueno, la iniciativa 11 de febrero es una iniciativa que lanzamos hace
bueno, en septiembre de 2006. Él, el 11 de febrero, bueno, pues lo promovió, lo ha declarado las Naciones Unidas para reivindicar el papel de la mujer en la ciencia, para acercarles, para que las mujeres accedan en igualdad de condiciones, ¿vale? Entonces, nosotros lanzamos precisamente una iniciativa para que en España todo el mundo hiciera actividades ese día, todo el mundo, sean centros educativos, sean científicas que vayan a los centros, sean personas que quieran visibilizar a mujeres científicas en cualquier tipo de espacio, ¿vale? Y una de las cosas que hicimos fue, para facilitar esas actividades, pues recoger en la página muchos materiales que es que muchas veces te dan la actividad casi hecha, ¿vale? Entonces, bueno, después en cada una de las páginas os estoy poniendo los enlaces. He puesto, siempre que estuviera fácilmente accesible, he puesto los enlaces directos del material, pero ya digo que la mayoría de ellos, de hecho, incluso están, se pueden encontrar a través de esta página. Lo que pasa es que, bueno, pues como hay muchas cosas, pues a veces es más difícil. Yo lo que os he puesto aquí es un poco una selección mía de todos estos recursos, que os voy a contar ahora un poquillo para que, bueno, pues sepáis que existan y si queréis, pues podáis acceder a ellos, ¿no? Bueno, pues lo más sencillo, ¿vale? Cuando tienen menor de edad es directamente pintar, ¿no? Bueno, pues hay muchísimas imágenes y muchísimos, bueno, pues perfiles de mujeres científicas que han desarrollado diferentes, bueno, pues en diferentes iniciativas y que están aquí agrupadas y que obviamente, pues bueno, pues se pueden pintar en clase, se pueden hacer carteles, se puede decorar la clase, lo que sea, ¿no? Es obviamente, se puede hacer desde edades muy, muy tempranas y bueno, pues así las pueden ir conociendo. Bueno, acercarnos a las científicas a través de los cuentos, ¿no? Aquí, bueno, esta es una página del Ministerio de Ciencias Naturales, ¿vale? Hay un colectivo que se llama Pandora Mirabilia, que tienen una serie de audiocuentos que se llaman Un Cuento Propio, que son cuentos sobre mujeres, ¿vale? En particular, algunos de estos cuentos, realmente hay 3 cuentos, o sea, 3 audiocuentos de estos, de Un Cuento Propio. Algunos de las mujeres que aparecen en estas, son perfiles de mujeres, bueno, pues que han tenido relevancia en la historia, pues algunas de ellas son científicas, ¿vale? Unos cuentos preciosos, pero realmente preciosos. Y, bueno, en general, si buscáis el canal de YouTube de Pandora Mirabilia, están los cuentos, en particular los de las científicas, es decir, que ni siquiera es necesario comprarse los audiocuentos, aunque lo podéis hacer. El caso es que hace pues, 1 o 2 años, el Museo de Ciencias Naturales se unió con Pandora Mirabilia y lo que hicieron fue, por una parte, en esta página que tenéis aquí, pues unieron estos cuentos que había de las científicas, de estas científicas, bueno, pues vamos a llamar pioneras, con unos nuevos cuentos que hicieron sobre algunas científicas actuales del Museo de Ciencias, ¿no? Que están ahora y que son jóvenes y que, bueno, pues puedan dar así diferentes perfiles. O sea, ya os digo, los recomiendo completamente, ¿no? En una idea un poco diferente, ¿no? Bueno, pues una compañera de la iniciativa, esta es la chica Eda Giraldez, que digo que escribió a la editorial para que cambiara los libros, para decirle que no había científicas. Bueno, pues lo que cogió fue, imagino que conocéis el cuento de la princesa y el guisante, ¿no? Ese que nos contaban de que le ponían un guisante debajo de un montón de colchones y si era una princesa se iba a dar cuenta de que había un guisante que no podía dormir, ¿no? Bueno, pues en este caso, en vez de ser una princesa, es una científica y cuando ve que no puede dormir, pues lo que se pone a hacer es a quitar todos los colchones para ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué le molesta algo en la espalda? ¿No? Bueno, pues lo tiene colgado aquí es el grupo Cuentas Científicas, ¿no? Y entonces, bueno, pues podéis acceder a este cuento si lo queréis utilizar, ¿no? Es una manera de plantear la ciencia. También de Cuentas Científicas, recientemente, justo lo hicieron cuando la pandemia el año pasado, pues bueno, pues como había que estar en casa, pues para entretenerse, pues empezaron a enseñar a hacer manualidades sobre diferentes científicas para conocerlas
bueno, pues para hacerlo, pues eso se puede hacer en clase, en casa. Creo que son, no sé si son 16 manualidades o 12 manualidades de diferentes tipos, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienen aquí por una parte los vídeos y por otra parte un material que se puede descargar, ¿no? Para que te dice, para imprimírtelo, ¿no? Pues es decir, esta ilustración pues te la puedes imprimir, ¿vale? Y luego ya te dice, bueno, pues cógete cordón de no sé qué, obviamente te dice qué materiales necesitas y te dice exactamente cómo hacerlo, ¿no? Y también te cuenta un poquito de las científicas. O sea, con lo cual eso pues también puede dar, obviamente las manualidades también nos pueden dar juego. Este es muy reciente, este es de esta semana pasada o algo así, ¿no? Lorena Fernández, que es una tecnóloga del País Vasco, pues ha creado el calendario de las mujeres en ciencia y tecnología, ¿no? Es decir, ha puesto en un calendario, imagino que lo irá completando más adelante, ha llenado efemérides en 265 días, ¿no? Me parece, de los 365 o 250 por ahí. Con lo cual, bueno, pues también se puede algo así como jugar a decir, bueno, pues, ¿qué científica hay en tu cumpleaños? Pues así las vamos a conocer, vamos a poder hablar de ellas, qué hizo esta mujer, ¿no? Es decir, son pequeñas, o hoy vamos a ver quién, bueno, pues quién nació hoy, ¿no? Pues cosas así obviamente dan juegos. Llegar a las mujeres científicas a través de los juegos, ¿no? Y de las aplicaciones móviles, pues bueno, pues hay tanto desde juegos como más, digamos, estándar, ¿no? Como puedan ser juegos de cartas, lo podéis imprimir a partir de la página de Luana Games, es decir, lo podéis tener. Esta es una OCA de científicas y científicos, ¿no? Y hay otra serie de juegos, hay sopas de letras, juegos de tipo adivina quién soy, todos estos los tenéis aquí, o sea, estos son en estas páginas, estos los tenéis aquí, es decir, para aprender y conocerlas. Y esta es una versión, digamos, una aplicación móvil para conocer a mujeres que, bueno, pues han tenido una relevancia en el espacio, ¿no? Que se puede hacer tanto online como con el móvil, ¿no? Es decir, que son formas, pues digamos, que llegamos a un público diferente, pues más que obviamente con los móviles ya sabemos que están todo el día. Bueno, estos son unos talleres que hicimos, esto lo hemos hecho varios centros del CSIC, del campus de Canto Blanco, ¿no? Pues hace 3 años, que fue, nos pidieron en la Casa Encendida que hiciéramos talleres para primaria, ¿vale? Y entonces, bueno, pues nos juntamos científicas y científicos de varios centros de aquí del campus y preparamos unos talleres para primaria para que conociera, en particular para de cuarto a sexto de primaria, son los que están pensados, probablemente se puedan usar también un poquito modificados para edades más tempranas, ¿no? Entonces lo que hacíamos era, pues, bueno, pues les hablábamos primero, aquí hay en este material, es un material que lo hemos recogido y está aquí recogido y se puede usar, está directamente para usarlo, ¿vale? Lo podéis descargar, pues primero les hablábamos de varias científicas, en función de cómo se haga la actividad, pues se puede hablar de 4, de 6, como nosotros en principio está pensado como para hacer de 6, les hablamos de 6 científicas, les separábamos en grupos, ¿no? Y bueno, les hablábamos con unas transparencias que están ahí disponibles y luego les damos y les hablamos de cosas como, pues, un poco su historia, de qué país era, un poco el área científico, eso los íbamos contando un poco así, y también de todas las científicas, pues les hablábamos de una aventura, ¿no? Para que sea algo también, pues, un poco más interesante, ¿no? Y luego les dábamos las hojas con todas las fotos mezcladas, ¿vale? Y cada grupo tenía asignada una de las científicas, por ejemplo, si había 4 grupos, si habíamos hablado de 6 personas, pues había 4 grupos, ¿no? Y a cada uno le asignamos una científica que el resto no podían saber, ¿vale? Entonces, cada grupo, por una parte, tenía que encontrar las fotos que correspondían a su científica y hacer talleres, hacer carteles, ¿no? Es decir, ya cada uno pues a su gusto, pero con las fotos que correspondían del país, de la aventura o de lo que fuese. Hacer los carteles y después la tercera parte era que cada grupo tenía que hacer mímica y el resto de compañeros y compañeras de clase adivinar qué científica tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito la idea, también lo tenéis aquí disponible, ¿vale? En los audiovisuales, bueno, pues también hay, esto os puede venir bien cuando habléis de las profesiones, ¿no? Es una miniserie que hizo el Instituto de Investigación Biomédica sobre diferentes ramas de la ciencia y son niñas que les preguntan y les contestan científicas que se dedican a eso, ¿no? Les explican un poco las profesiones.
Bueno, pues obviamente también los audiovisuales pues están el teatro y los vídeos. Esta es una obra de teatro sobre Marie Curie que hizo el grupo de teatro de mi instituto, ¿vale? Y entonces, bueno, lo representaron en el CSIC en Navidad y lo han subido a YouTube, ¿vale? Con lo cual lo podéis ver. Bueno, este es probablemente para una edad un poco mayor que primaria, ¿no? Es una divulgadora científica que hace un videoblog de una astrónoma. Y también otra posibilidad es incluso, bueno, pues que los vídeos los hagan el propio alumnado. Bueno, este es un ejemplo que podéis ver, también lo podéis ver en clase o bueno, pues tomar como idea para hacer, y en particular son en una de las iniciativas, o una de las ediciones de 11 de febrero, pues en este instituto lo que hicieron fue varias alumnas hablaban de cada una de una científica, ¿no? Que, bueno, pues no se le había dado el reconocimiento que merecía, ¿no? Y esto pues puede venir bien, por una parte, para conocer a las científicas, por otra parte, para reflexionar en clase sobre el olvido de las científicas. Esta es otra posibilidad que sale de la Universidad de Sevilla. Pues en este caso realmente son 5 científicas, ¿no? Que ellas han hecho una obra de teatro sobre, o sea, ellas son 5 científicas actuales que han hecho una obra de teatro sobre varias científicas pioneras y, bueno, pues de hecho, en algunos casos lo representan, ¿no? Se logra ir que vayan al instituto a representarlo. Yo sé que han ido a sitios además fuera de Sevilla, pero bueno, tienen además como una versión corta de unos 20 minutitos, la tienen en YouTube, y el año pasado sacaron un cómic sobre estas científicas, ¿no? Con lo cual también se puede acceder a ello. Este es un proyecto que ha salido este año, el mes pasado, que además incluso lo presentó la semana pasada. O sea, se empezó a mover por redes el mes pasado, pero lo presentó la semana pasada, de hecho, además la vicepresidenta. Es de un proyecto de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y lo que hacen, han sacado 5 cuentos sobre qué habría pasado si Einstein, Flaming o Schrödinger, que son tres grandes científicos, hubieran sido mujeres, ¿no? Las llaman Matilda por lo que se conoce como el efecto Matilda, que es bueno, pues el cómo se olvida a las mujeres que hacen contribuciones. Y bueno, pues son cuentos que se ven ahí, bueno, pues como realmente su vida hubiese sido muy diferente, y de hecho pues dejan de dedicarse a la ciencia o no las reconocen, etc. Además, bueno, en este proyecto, que es un proyecto muy visual, bueno, pues además han hecho como un pequeño anexo para los libros de primaria, precisamente para que se conozca a grandes científicas, precisamente por este hecho de que están ausentes. Bueno, hay muchos más. Aquí os pongo también páginas donde podéis bajar exposiciones y libros. Esta también es una que hicimos en nuestro instituto. ¿Vale? De hecho, la movió, os va a dar una actividad Silvia Gallego. Ella es la que empezó la que más ha contribuido, de hecho, a esta exposición, ¿vale? Pero bueno, hay otras más que en general están recogidas en esta de materiales. Hay muchos tipos de cosas, desde sellos, doodles de estos que han salido en Google en diferentes años, etcétera. Y también, bueno, hay muchísimos libros y muchas películas que podéis acceder en este enlace, ¿vale? Es decir, tenéis muchísimos recursos aquí que podéis utilizar. En el caso de las ilustraciones, únicamente en algún caso hay que tener cuidado porque puede haber algún tema de uso, pero en la mayoría de los casos los que están ahí se pueden utilizar, pero bueno, si tenéis alguna duda, pues simplemente pone quién lo ha hecho y le podéis preguntar. Y bueno, ya os dejo aquí también simplemente unos enlaces por si los queréis utilizar para tener información, donde es fácil encontrar biografías e información sobre mujeres científicas. Hay muchísimas en estas aquí, ¿vale? Y también de otras iniciativas que también tienen material. Y bueno, simplemente también quiero terminar. Aquí esto es un pequeño vídeo que hicimos, nos lo hizo la ilustradora Isabel de Olano, que hace unos dibujos chulísimos, para animar a los centros
educativos a hacer actividades. Bueno, pues hay, bueno, pues son pequeñas ideas, ¿no?, que podéis tener. Y bueno, pues una de las que termina, ya digo, lo veis, son un par de minutillos ese vídeo, es el hecho de que, bueno, pues los mejores referentes obviamente son las madres científicas y tecnólogas en este ámbito y por lo tanto pueden ser, aparte de referentes para sus hijos y sus hijas, pueden ser referentes para el resto del alumnado, con lo cual, bueno, pues las podéis invitar precisamente a que hablen, podéis intentar que hablen de su trabajo. Así que, bueno, nada más. Creo que habéis visto que tenéis un montón de cosas para utilizar, ¿no? Es decir, siguen saliendo, han salido muchísimo, muchas son de los últimos años, o sea, con lo cual realmente hay este movimiento ahí muy, muy potente. Muchas gracias, Leni, porque es que nos has dejado una cantidad de recursos que con esto ya no tenemos excusas para trabajar en el aula, ¿eh? Y bueno, yo desde aquí de nuevo darte las gracias porque bueno, nos has ofrecido un montón de datos, un montón de recursos, nos has invitado a reflexionar sobre este tema y sobre todo a abrir también los ojos nosotras, ¿no? De decir, bueno, pues es que hay muchas cosas que tenemos que empezar ¿no?, a cambiar, a pensar, a reflexionar y bueno, yo creo que eso es lo importante, ¿no?, de tu charla. Sí, sobre todo es eso. Lo primero que se quede la idea de que hay un problema, que viene por cómo está la sociedad, ¿no? Y bueno, pues una vez que ya le identificamos, pues ya ver un poco cómo abordarlo. Muy bien. Venga, muchas gracias. Hasta luego.